¿Cómo entender el pensamiento sistémico y enfoque holístico? Pedro es un joven estudiante con gusto por las ciencias económicas. Por esto decidió estudiar Administración de Empresas en Bogotá. Él quiere entender cómo funciona el desarrollo empresarial, aunque tiene dudas sobre el concepto de sistema. Piensa que quizás sea una palabra de moda o algo similar. Estos temas le generan confusión. Al llegar a casa, Francisco, su papá, le cuenta que hoy el cajero del banco no funcionó y no pudo retirar dinero. Yo creo que fueron esos vándalos de ese tal movimiento de desorden libertario quienes hicieron un golpe de estado. Por eso debe estar caído el sistema. Al día siguiente, Pedro asiste a la biblioteca y pregunta por la sección de sistemas. Es dirigido al apartado de computadores y tecnología. Esta situación lo confunde aún más. Y la confusión no termina aquí. En la noche, al ver los deportes en la televisión, el entrenador de su equipo favorito, el Independiente Fútbol Club, dice: Pues mira, es que hemos perdido el partido porque falló el sistema y no se obtuvo el resultado esperado. Pero, oh sorpresa, el técnico no parece hablar de computadoras o de tecnología. Este enredo apenas comienza. Al día siguiente en la universidad, uno de sus profesores ha decidido incluir el concepto de pensamiento sistémico. Bueno muchachos, en estas primeras clases vamos a revisar el concepto del pensamiento sistémico como base para entender el enfoque holístico, así que a estar muy atentos. Pedro continúa entendiendo el funcionamiento del sistema y se encuentra con su amigo Alberto, quien lo ve algo confundido. Compañeros, ¿sufriendo con el sistema? Échenle una mirada al libro de Peter Senge. Se llama La Quinta Disciplina. Él habla de la importancia de no ver las cosas del mundo en forma fragmentada y de destruir el criterio de un mundo constituido por fuerzas aisladas, separadas y sin ninguna vinculación. Le dice su amigo que incluso en ese texto, Senge ilustra el concepto de pensamiento sistémico con el ejemplo de cómo las lluvias o las tormentas son parte de muchos acontecimientos que se unen para que estos fenómenos se presenten. Al anochecer en casa, mientras Pedro ve la televisión en el noticiero, habla sobre la sequía que sufre el país a causa de algo llamado el fenómeno del Niño y el calentamiento global. En las noticias del clima, hoy en el sur del país, el fenómeno del Niño y el calentamiento global causan estragos a cientos de familias. Esto se ha dado por la contaminación de los ríos y el manejo inadecuado de basuras, incidiendo directamente en la desaparición de bosques y especies nativas. Los ríos ya no tienen agua por su ausencia del proceso de evaporación y transpiración. La lluvia ácida causa cada día más inconvenientes por la falta de vegetación y la tala indiscriminada de árboles. Como ciudadanos debemos tomar medidas y solicitamos atención gubernamental ante esta emergencia. Al reflexionar sobre la noticia, Pedro intenta comprender cómo todos los hechos están conectados y nota lo que parece ser un sistema. Él reconoce el concepto integral de la sequía en su país si mira la globalidad como la integración de un conjunto de variables asociadas al clima. Pasaron un par de días y al regresar a clase en la universidad, lunes 6 de la mañana, de nuevo con el profesor. Buenos días muchachos, ¿desayunaron el día de hoy? A ver, ¿qué les gustaría comer? La ilusión de Pedro es grande. El profesor probablemente les invitará a comer. Sus compañeros empiezan a participar entre susurros y carcajadas e indican que les gustaría comer chocolate con pan y huevos, caldito de carne, o qué tal una arepa y un tamal. El profesor les indica que esa será la base para comprender algunos conceptos del espacio académico. Menuda desilusión se ha llevado. En todo caso, el planteamiento suena interesante. Mientras tanto, el profesor empieza a trazar un rectángulo en el tablero.
Bueno, este rectángulo es una caja negra. Bueno, no es como la de los aviones. Sin embargo, alrededor de ella les enseñaré la analogía entre el concepto del sistema y el caldo de carne. Bueno, ¿les gusta el caldo de carne? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces la palabra caldo de carne se ubica a la derecha como la salida del sistema. Teniendo en cuenta eso, ¿qué deberíamos ubicar en la parte izquierda del rectángulo? El grupo efusivamente responde entradas. Es el elemento que se ubicará allí, pero aún falta conocer. ¿Cómo debería llamarse entonces la caja negra? El docente indica que es proceso. Concluyen entre todos que los componentes a considerar son entradas, proceso y salidas, los cuales ahora deben comprenderse. Debemos entonces precisar la unión de entradas en grupos o subsistemas. Uno de ellos pueden ser los materiales o aspectos físicos para el caldo de carne, como lo vimos. En estos casos, pues la sal, la cebolla, el agua, la carne, por supuesto. Pero, ¿qué otros grupos u entradas se deben tener en cuenta? Los estudiantes consideran algunas entradas adicionales como recursos humanos, aspectos económicos y financieros, tecnologías representadas en las recetas, puntos administrativos, ambientales, sociales y legales. Se tendrá que considerar la influencia de las políticas nacionales, la seguridad, el mercado y otros aspectos externos que pueden influir en las decisiones de preparar platos de comida. En fin, muchos ingredientes o entradas a tener en cuenta. Les aclara también el profesor que todos estos componentes deben acompañarse de procesos. Son gerenciales, operativos y de apoyo que hacen posible que se puedan reunir apropiadamente todos ellos para llegar a la salida final. Profe, qué buena explicación, ahora sí lo he entendido. Nunca me imaginé que un plato de caldo funcionara como un sistema. Para llegar a la salida final, caldo, se relacionaron varios aspectos. Es imposible pensar entonces que un aspecto por separado pueda ser suficiente para elaborar el plato de comida. Es entonces cuando se hace énfasis en la importancia de ver el caldo como un todo, ¿sí? Debemos tener un enfoque holístico que nos permita entender los procesos y la integración de variables, recursos y elementos para lograr un producto o bien sea un servicio. Quizás se pregunten qué es la holística. Pues si nos vamos a la base etimológica encontraremos que el término griego holos significa el todo. Y que en inglés hay una frase que dice The enterprise as a whole, que significa la empresa como un todo, aplicada actualmente en el entorno empresarial. Se plantean entonces interrogantes diversos. ¿Para qué complicar la vida viendo un sencillo caldo de carne como sistema? ¿Qué diferencia hay entre un productor y un empresario de caldo de carne? ¿Cómo se distinguen los conceptos de pensamiento sistémico y enfoque holístico en este ejemplo? ¿Qué tipos de salidas se pueden presentar en un sistema? ¿Qué procesos pueden diferenciarse en un sistema? Aunque quedan interrogantes, ha sido provechoso para que Pedro comprenda el concepto de sistema y pensamiento holístico. Esperamos que este recurso ayude a muchos estudiantes de carreras administrativas a resolver algunas de sus dudas conceptuales. Hasta la próxima. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.